Muy buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a la conferencia en línea Finanzas Personales, a cargo de Enrique Castellanos, vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Buenos días, gracias a todos por participar en este evento y también gracias a Prima AFP por darme la oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Vamos a hablar del tema de finanzas personales y como verán y como veremos, el tema de finanzas personales pues tiene bastantes facetas, bastantes aristas. Se puede hablar de se puede hablar podemos hablar de nuestros ingresos, podemos hablar de gasto de educación, ahorros, hipotecas, préstamos bancarios, inversiones, hipotecas, planes de retiros, como ahí son todos aspectos de las finanzas personales, pero el día de hoy vamos a centrarnos en la parte de largo plazo, es decir, todo lo que tiene que ver con las inversiones y el plan de retiro. Empezaré por hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el plan ideal que cada uno tiene para la siguiente etapa de su vida? Todos nosotros, algunos tarde, otros temprano, eventualmente terminaremos nuestra vida laboral y hay una siguiente etapa en la cual pues podemos decidir por hacer eh, cosas alternativas. Acá les presento un estudio que hizo Merrill Lynch en el 2006 sobre precisamente el tipo de retiro que prefieren las personas hoy en día. Como verán, hay un 40% que dicen queremos una mezcla entre trabajo y tiempo libre, una mezcla entre trabajo y ocio. Otros, que también básicamente va por lo mismo, 19% dicen trabajar part-time, ¿no? Otro 19% importante es no volver a trabajar por un sueldo, ¿no? Que quizás es una mezcla de lo anterior o quizás también es algo parecido a el siguiente acápite, que sería empezar un negocio propio, un 10%. Si vemos todo el pie, toda la torta, veremos que en general el 80 o 90% de estas alternativas, salvo el de seguir trabajando, que es 5%, implica que voy a trabajar menos y por lo tanto se puede prever que ganaremos menos dinero. Pero para ello, pues muchas de estas personas ya tienen que haber tenido un plan, una contingencia, un plan financiero para afrontar esos años en los cuales pues si trabajo medio tiempo, si no vuelvo a trabajar por un sueldo, si empiezo mi negocio propio, por ahí que los sueldos o los ingresos mensuales no son tan homogéneos, recurrentes y altos como cuando trabajaba en forma dependiente. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, como normalmente en la siguiente etapa de mi vida no voy a trabajar tanto, no voy a ganar tanto, mejor dicho, bueno, ¿cuáles son mis objetivos financieros y cuál es un plan financiero que sea consistente con esto que quisiera, ¿no? Y ahí también hay otras encuestas ahí, que es lo que normalmente nos responden las personas, ¿no? Este caso es Phoenix Well Service, que donde las personas nos indican en esta encuesta que el 46% dice retirarme con un nivel de vida cómodo, ¿no? Es decir, quieren tener ingresos que les permita vivir cómodamente, ¿no? Y hay un importante 25 y 9% que son la segunda y tercera categoría que eventualmente quieren dejar un legado, ¿no? Asegurarme que mi dinero viva más que yo o dejarle un dinero a mis hijos, más o menos es lo mismo, ¿no? Va porque quiero dejar un dinero para la siguiente generación, ¿no? Y después vienen otras categorías como financiar la educación de mis hijos o simplemente no tengo un objetivo financiero definido. Entonces, creo que cada uno de nosotros tendría que hacer un autoanálisis y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para la siguiente etapa de mi vida? Y decir, quiero asegurarme que mi dinero vive más que yo, simplemente quiero retirarme con un nivel cómodo. ¿Cuánto es cómodo? ¿Cuánto quiero dejar? Obviamente es una pregunta muy personal y habrá tantas respuestas como participantes hay en este seminario. Pero,
necesariamente implica hacer algún ejercicio, algún análisis de números, ¿no? También basándonos en esta misma encuesta, y esto está hecho en Estados Unidos, muchos de los americanos esperaban que una vez que se retiren, pues su sueldo sea menor, del 50-80% de mi sueldo actual, decían. Es decir, el 20% de la gente decía no tengo problema que mi sueldo baje porque no va a tener tantos gastos, pero había un importante 40% que quería que su sueldo o los ingresos que recibe una vez jubilado se mantengan de 80 al 100% de su nivel actual, y otro 40% que querían que su sueldo sea incluso un poquito más. Ahora, esto pongámoslo en contexto, en la medida de que esto es antes de la crisis del 2008, esta encuesta, entonces por ahí que estas cifras podrían haber variado un poco y quizás las expectativas son un poquito más modestas. Pero de todas formas, lo que nos dice es que uno quisiera mantener un sueldo no tan, o un ingreso, vía pensiones, vía rentas, vía X categorías, pues no tan diferente al que uno tiene hoy. Uno tiene la idea pues de mantener cierto nivel y eventualmente también dejar un legado. Y acá, permítanme hacer un poquito de teoría. A nivel financiero, clasificamos, o del punto de vista de los banqueros privados y los banqueros que ven esta parte de banca patrimonial, valga la redundancia, clasificamos a las personas en tres tipos. Preacumuladores, acumuladores y retirados. ¿Quién es un preacumulador? Típicamente una persona de 20 a 40 años que gasta todos los ingresos que tiene, dígase en autos, dígase en viajes, dígase en ropa. Se endeudan normalmente, es decir, tienen un nivel de vida alto y están en una etapa de inversión, entonces se endeudan con los bancos. Compran propiedades, compran la primera casa, el primer departamento, y entre los 20 y 40 años también tienen hijos, ¿no? Ese es el perfil de una persona que trabaja, tiene sueldos que cada vez se incrementan y pues que está en la época de invertir, ¿no? Después viene el acumulador, que ya es una persona de 40 a 65 años, donde ya sus ingresos se consolidan, tiene mayores ingresos, pero sus gastos ya no son tantos. Más allá de sus gastos, ya no hacen grandes inversiones, porque ya tienen una casa o un departamento, ya tienen el auto comprado, los muebles comprados, quizás ya viajaron o viajan igual, pero eso no es una parte tan importante al final del día. Y lo que sí es que gastan mucho dinero en la educación de sus hijos, ¿no? Y acá en un paréntesis, también en la salud de sus padres, porque acá estamos en Perú y desafortunadamente la generación anterior, la que vivió del 70 al 80, por todas las razones ya conocidas de hiperinflación e inestabilidad económica, pues no tienen pensiones del nivel que nosotros esperamos tener una vez retirados. Entonces, muchas de estas personas también, por así decirlo, tienen el pasivo de que tienen que apoyar económica y financieramente a sus padres, ¿no? Esto es algo que con el crecimiento económico y con el desarrollo de los fondos de pensiones privados y también con el desarrollo de los mercados de capitales ya no debería ser necesario. Nosotros, creo que muy poco de nosotros estamos esperando que nuestros hijos eventualmente nos mantengan, sino la idea es ser independiente económicamente, incluso después de haber dejado de trabajar, ¿no? Y el último característica es que ya planean un fondo de retiro, ¿no? 40, 65 años, lean que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando un día deje de trabajar o ya no pueda trabajar o qué sé yo, ¿no? Y el otro grupo es retirados, personas de 65 años o más, no trabajan o lo hacen por pocas horas, ya no tienen dependientes, los hijos son mayores de edad, idealmente, por ahí habrá igual que apoyar, a veces los papás tienen que seguir apoyando a alguno de sus hijos, y viven de su fondo de retiro, es decir, de sus rentas, ¿no? Llámese rentas inmobiliarias, llámese rentas de activos financieros, llámese retiros programados de FP o rentas vitalicias de FP, etcétera, etcétera. Y lo último y no menos importante son los sus mayores gastos son los de salud. Es decir, una persona mayor, una parte importante de su canasta de consumo es
los gastos médicos. En los gastos médicos, pues, creo que a todos les queda claro de que hay un factor impredecible. Uno puede tener gastos médicos que son normales, pero nadie está libre de eventualmente tener un problema de salud mayor. Y ahí a veces es muy difícil predecir cuánta plata voy a necesitar para esos eventos, ¿no? Ahí les doy dos tips. Lo primero es siempre tener un seguro de salud, creo que eso es bastante obvio, pero lo segundo, y quizá no tan obvio para todo, es acá hay un fuerte factor de herencia. Si mi familia es longeva, ¿no? Vive más de 90 años, tengo una tradición de mucha gente de mi familia que vivió más de 90 años, prepárese porque eventualmente usted vivirá más de 90 años, normalmente. Entonces hay que estar preparado para un horizonte largo de tiempo. Y otro tema también es la historia médica de su familia determina la historia médica suya. Es decir, si ha habido una historia de, quieras o no, cáncer en la familia, pues la probabilidad es que uno se tope con las mismas enfermedades son más altas. Si hay problemas cardíacos, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la historia nos da es un buen predictor de lo que puede pasar con nosotros en términos de gastos de salud en el futuro. Entonces, poniéndole un gráfico, y acá en este gráfico que estamos viendo dibujarse acá, en el eje de las X, es decir, en el eje horizontal está la edad, en el eje de las Y, es decir, en el vertical están los dólares. Digamos que los ingresos que están en línea de azul, pues van subiendo, el acumulador es lo que más gana y eventualmente cuando se retira decrecen. Y los gastos, por el contrario, son muy elevados hasta los 40 años y eventualmente empiezan a decrecer porque, como yo decía, todas estas grandes inversiones ya han sido hechas, ¿no? Entonces, ¿cómo programarse para que nuestro nivel de vida, nuestro ritmo, nuestros objetivos financieros, ya sea dejar plata y vivir cómodamente o las dos, sean alcanzables? Pues es todo tiene mucho de ciencia, pero la verdad es que también tiene algo de arte, ¿no? Entonces, acá les quería ordenar un poco las ideas. No voy a terminar dando recetas específicas porque comprenderán que hay tantas recetas y tantas soluciones como personas hay en este evento, pero les quería dejar por lo menos algunas guías de pensamiento, algunas constantes que todos deberíamos tener en mente. Dependiendo del momento en su ciclo de vida económico que he descrito y dependiendo de cada persona en particular, pues uno tiene cierto perfil de ingresos y de gastos, cierta aversión al riesgo. La aversión al riesgo es decir, cuán, como se dice criollamente, mandado soy en negocios o en términos económicos, varía de persona a persona. ¿Cuáles son mis horizontes de inversión cuando yo invierto algo? ¿A cuántos años miro en adelante? ¿2 años, 5 años, 10 años? Eso es también importante. ¿Y cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que al final del día quiero hacer con mis recursos financieros, es decir, con mi patrimonio, ¿no? Entonces, hay realmente dos grandes rubros, y acá hablándoles como banquero, yo antes de ser vicedecano de la Universidad del Pacífico trabajé 20 años en bancos, en banca privada, muchos de ellos. Empezamos por contarles, bueno, hay dos grandes alternativas para invertir sus excedentes. O invierte en activos reales, ¿no? Llámese casas, terrenos, pero también piensen en temas como joyas, antigüedades, embarcaciones. Uno se va poniendo cada vez más exquisito, por así decirlo. Esos son activos reales, cosas que uno puede tocar y les puede sacar un uso y también una renta. Y activos financieros, pues, es todo lo inmaterial, todo lo que no tiene valor per se. Y ahí podemos hablar de todos los productos bancarios, un depósito de ahorro, un depósito a plazo, bonos, fondos mutuos, acciones, ¿no? Y ahí es donde hay toda una suerte de alternativas que sí les confieso para
para la gran mayoría de personas se vuelve al final bien confuso y porque al final del día lo es, ¿no? O sea, son temas confusos y muchas veces requieren ayuda de especialistas, ¿no? Acá un poco estaban en esta diapositiva los activos reales que les había mencionado. Y acá también un breve resumen también de los activos financieros en tres grandes rubros que les había contado, ¿no? Ahora, si yo tengo X dinero, hablemos de 100.000 soles o de 1.000.000 de soles, ¿por qué no hablar en grande? ¿Qué criterios tengo que tener para ver cómo distribuyo ese dinero entre activos reales y entre activos financieros, y entre activos reales que compro y entre activos financieros que compro? Bueno, ahí es todo un proceso de decisión que hay que tomar en forma muy cuidadosa. Pero lo que acá estoy haciendo, estoy tratando de ordenar y hacerle ver las facetas y todas las aristas que al momento de tomar una decisión. Básicamente les diría que se tienen que centrar en cuatro criterios. Rendimiento, cuánto me puede rendir, cuánto espero que me rinda ese activo, esa inversión. ¿Cuál es el riesgo que estoy tomando? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuánto puedo perder capital? ¿No puedo perder capital? Periodo de maduración, es decir, ¿cuánto tiempo espero para que esto dé frutos, ¿no? O sea, si yo entro en un negocio, pues un negocio normalmente hasta que, en un buen escenario, hasta que me dé retornos interesantes, pues probablemente estamos hablando de 3, 4, 5 años por lo menos, ¿no? Entonces, a eso se refiere periodo de maduración. ¿En cuánto tiempo quiero ver que mi inversión está rindiendo los frutos esperados? Y el cuarto tema, que también es importante y creo que a veces mucha gente no lo toma en cuenta, pero a nivel del mundo financiero es crítico, es el tema de liquidez. Hay una frase muy famosa de un millonario, es Donald Trump, que decía: el dinero es el rey. Más que el dinero, decía, cash es el rey, es decir, la liquidez. Mientras uno tiene liquidez, uno tiene poder de negociación, poder de maniobra. Si uno está sin liquidez, así tenga muchos activos, pues puede estar en problemas, ¿no? La liquidez me refiero a la capacidad que podamos tener en que una inversión se vuelva cash tan pronto como nosotros querramos. Pongo un ejemplo. Una acción o un bono en la bolsa de valores, yo puedo ir y venderlo al día siguiente. El precio estará alto, el precio estará bajo, pero yo puedo tener mi dinero muy rápidamente. Eso es tener liquidez. Igualmente, cuando yo tengo mis depósitos de ahorro en plazo fijo o un fondo mutuo, pues yo también puedo recuperar mi dinero en 1 o 2 días. O sea, eso es tener líquido, eso es tener liquidez, perdón. Por otro lado, si yo compro una casa y busco venderla, pues si quiero venderla a un precio de mercado, a un precio interesante, pues va a demorar meses, si no años a veces, ¿no? Igual con un negocio, no es fácil después liquidar un negocio. Tiene su tiempo, tiene su proceso, ¿no? Entonces, esos últimos activos pues no son líquidos, ¿no? A diferencia de los otros activos financieros, bancarios y de bolsa, en el cuales sí son líquidos. Y la liquidez sí tiene un valor muy importante. No quisiera que nos remontemos tanto, pero hace 25 años el país era bastante diferente. Hoy todo se ve en general bien, hay un escenario positivo, pero tampoco todo está asegurado. Podría ser que el país entre en problemas y eventualmente tengamos que liquidar o hacer líquido en algunos activos, y en ese sentido la liquidez es muy importante, ¿no? Entonces, hablando como banquero, como financista, a veces es un tema que digamos, un inversionista normal no tiene tan en mente, ¿no? Y acá lo que les quería contar con este gráfico siguiente, que en el eje horizontal mide
el riesgo y en el eje vertical mide el retorno, es ordenar las diferentes alternativas de inversión en función a riesgo y retorno. A más retorno, mayor riesgo. No hay tal cosa como mayor retorno y menos riesgo. Eso no existe. Dicho de una forma más coloquial y más cercana, no hay oro de 18 quilates a precio de 14 quilates. Entonces, yo quiero algo con poco riesgo, va a tener poco retorno, como un depósito bancario. Todos ustedes saben cuánto pagan los bancos por un depósito de ahorro, un depósito a plazo. En dólares alrededor del 1%, dependiendo del banco, y en soles alrededor del 5%, esto a un año, también dependiendo del banco y de la caja. Si yo quiero más retorno, pues tendría que ingresar a comprar bonos, digamos, de empresas de primer nivel, que los bonos son también activos financieros que nos rinden un retorno fijo, pero a un plazo más largo, normalmente de 5 a 10 años. Entonces, más plazo, más riesgo, poco más de retorno. Acciones, las acciones tienen el problema que suben y bajan todos los días y su rendimiento está en función a cuán bien o a cuán mal le va a una empresa. Entonces, eso es mucho más retorno, pero también más riesgo. Créanme o no, bienes raíces, inmobiliario es un poco más riesgoso incluso que acciones, las acciones de empresas consolidadas, pero menos riesgoso que las empresas de acciones jóvenes. Cuando hablo acciones de empresas jóvenes me refiero mucho a acciones de tipo de empresas tecnológicas, por dar un ejemplo cercano, Facebook, que lista en bolsa, Google, que lista en bolsa, etcétera, etcétera. Esas son acciones de empresas jóvenes o tecnológicas donde o les puede ir muy bien o les puede ir no tan bien, ¿no? Y complementando este gráfico que les daba, que la idea es decirles a más retorno, más riesgo, no crean a alguien que les diga, mira, tengo este negocio que da un retorno espectacular y riesgos no hay, porque eso no existe, no están viendo todos los riesgos que hay en cada activo financiero, si le están contando de que van a tener retornos extraordinarios sin riesgo, no existe. Me había permitido, ¿no?, siguiendo esta línea de ideas, hacer un cuadrito donde había puesto estas mismas 4 categorías y había hecho 5 categorías de inversiones, ¿no? Acciones, mercado inmobiliario, es decir, comprar casas, terrenos o departamentos, bonos, plazos fijos y ahorros. Las flechas para arriba en azul significan que es algo muy bueno, las flechas para abajo significan es que no es tan bueno, ¿no? Por decirles, las acciones dan muy buen retorno, pero son bien riesgosas también. Hay que tener paciencia, hay que tener estómago. Los horizontes de inversión hay que esperar también porque a veces pueden bajar, subir. La idea es invertir a mediano plazo. Pero lo bueno es que tienen buena liquidez. Yo puedo comprar y vender casi al día y puedo tener mi plata de vuelta al día siguiente o realmente en 2 o 3 días si es que ya no quiero invertir y me pongo nervioso. El mercado inmobiliario tiene buen retorno, tiene también riesgo, pero lo malo es que no tiene liquidez, ¿no? Si eventualmente yo necesito el dinero, pues salir a liquidar una casa, un departamento, pues si lo quiero rápido me va a costar dinero, ¿no? Entonces así por el estilo, vámonos al otro extremo. En ahorros, pues el retorno no es bueno, por eso tengo 2 flechas para abajo, pero el riesgo, hay poco riesgo, por eso le pongo 2 flechas para arriba, ¿no? Y lo bueno es que tiene liquidez y el horizonte de inversión lo puedo ajustar en función a lo que necesite, ¿no? Es, como decía, es un cuadro resumen que da guías y la idea para mí es que cuando ustedes piensen en cualquier inversión, piensen cuál es el retorno, cuál es el riesgo, cuál es mi horizonte de inversión y cuán líquida es esta inversión, ¿no? Eso sería, creo, un excelente comienzo. A veces las personas vemos solo retorno y solo riesgo y los otros dos como que no les, como se dice coloquialmente, no le damos bola, ¿no? Y son también muy importantes. Ahora, me estoy acá adelantando y capturando algunas preguntas que me llegaron antes de la conferencia. Y es unas preguntas que en los seminarios presenciales o vía web como el de ahora siempre me hacen.
y dije voy a dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Sobre todo considerando que el mercado inmobiliario en Perú ha ido tan bien en los últimos años, ¿no? Entonces siempre las personas dicen, bueno, tengo plata, pero si la dejo en el banco, pues no me da un rendimiento interesante, ¿qué hago? Todo el mundo piensa o invierto en un departamento, en un terreno, en una casa, o por ahí voy, invierto en bolsa, en acciones. Normalmente es una decisión o es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Ahora, cuando hablo de invertir en bolsa, puede ser de varias formas. Puedo ir y comprar acciones, o también puedo ir y comprar un fondo mutuo que invierte en acciones, o también puedo hacer un aporte voluntario al FP, ¿no? A mi fondo FP, que también al final del día invierte en acciones. O sea, lo puedo hacer directa o indirectamente. La ventaja de hacerlo indirectamente es que cuando lo hago indirectamente compro una canasta diversificada de acciones y eso en general camina mejor, va mejor, tiene menos riesgo que comprar una acción en específico. Pero vamos al tema de las propiedades. A ver, ¿qué ha pasado con las propiedades, los precios de las propiedades y la bolsa en el Perú en los últimos 10 años? Ahí hay hasta 11 años, se incorporó el 2013. Primero hablemos qué es esta estadística para ver de qué estamos hablando. En la línea verde son inversiones en viviendas y la línea azul es inversión en bolsa. Cuando hablo de inversión en bolsa es inversión en el índice, que es el promedio de los precios de las acciones en bolsa. Y cuando hablo de inversión en vivienda es lo único que hay acá en cuanto a estadística de precios de vivienda es un índice que saca el Banco Central de Reserva desde el 2002 y lo que ha ido midiendo es lo siguiente, es costo del metro cuadrado construido en los distritos de San Borja, Surco, Miraflores y San Isidro, ¿no? Se los digo con todo el detalle porque hay casos y casos. Esto no está capturando cómo ha subido el precio de los bienes inmobiliarios en el cono norte o cuánto ha subido en provincia. No tenemos esa estadística, desafortunadamente, esto es lo que tenemos. Pero creo que nos da un buen indicador de cómo se han ido moviendo estos activos. Empecemos con inversión en viviendas. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Que si en el 2002 yo compré una vivienda en 100%, 100 soles, 100.000, 100 millones, la unidad que ustedes deseen, pues 11 años después eso hubiera subido a 266, ¿no? O sea, hubiera crecido 2 veces y media, ¿sí? Nada malo, es más o menos un retorno del 6, 7, 8% por año, nada despreciable, interesante, y de hecho por eso es que todos los que han invertido en viviendas en general están muy satisfechos con su rendimiento en la última década. Pero si yo hubiera puesto ese mismo dinero en una canasta de acciones, ya sea vía un fondo mutuo o un aporte voluntario FP o comprado acciones por último, esos 100 hubieran crecido en más de 11 veces. O sea, por cada 100 soles que hubiera puesto yo, tendría 1.132 soles. Varió mucho más, creció mucho más. Viéndolo así, pues la inversión en bolsa pues le gana de lejos una inversión en casas o en departamentos. Ahora, también tengo que decirles que miren cómo varía esa curva azul versus cómo varía esa curva verde. O sea, esa variabilidad, o como la llamamos nosotros, volatilidad, pues no le gusta a nadie. Si yo compré el 2007 y voy a salir el 2008, pues perdí mucha plata, ¿no? Entonces, volvemos al viejo tema, o lo que ya había mencionado, más retorno, más riesgo. Pero de hecho, las inversiones en bolsa son a la larga y estadísticamente más rentables que las inversiones inmobiliarias. Ojo, eso no quiere decir que todos deberían invertir en bolsa, porque no todos tienen el perfil para invertir en bolsa. Probablemente una persona que de menos de 30, 40 años le diría, sí, invierte en bolsa. A una persona de 65 años sería el último en decirle que invierte en bolsa.
cada persona tiene un perfil de riesgo y un ciclo económico diferente y en función a eso tiene que ver en qué invierte. Lo mismo del cuadro pasado, pero en barras, es decir, las barras azules nos dan la rentabilidad anual de la Bolsa de Valores de Lima y las verdes nos dicen la rentabilidad anual de los precios en las viviendas. De nuevo, acá lo que le estoy diciendo es, miren cómo varía esto. O sea, el 2008 la bolsa cayó 60%, el año pasado cayó 24% y el 2000 34%. Son cifras que asustan a todos, salvo que tenga uno una visión de muy largo plazo y tenga bolsillos para aguantar estos vaivenes, ¿no? Y algo para los que no me, digamos, no me creen que que las viviendas no son tan buenas a la larga como las inversiones en bolsa, les presento este gráfico en Estados Unidos. Es lo mismo, pero los americanos tienen más estadísticas que nosotros desde 1928 hasta el 2009. La curva roja es cómo se movió el mercado de acciones y la curva azul es cómo se movieron las casas. Lo mismo, la curva roja les da mayor rendimiento, pero mucho más variabilidad. Si empezamos con $100, tendríamos 100.000, casi $100.000 en 80 años después y solo $1.200, $1.300 en casas. La idea es la misma, más retorno, más riesgo. Un gráfico más para hacer el punto. Al Perú en términos de rendimiento bursátil en los últimos años le ha ido espectacularmente bien. Somos el mejor de la región, producto que el Perú también es una de las mejores economías de la región. Aquí estoy comparando al Perú con todos los otros países, ¿no? Nuestros países de referencia. En los últimos 10 años la bolsa creció 21% cada año. Eso es espectacular bajo cualquier punto de vista. Entonces, resumiendo, la inversión en bolsa es más rentable, pero mucho más volátil. Hay que tener en cuenta la versión de riesgo de cada uno. No todos tenemos estómago ni bolsillo para invertir en la bolsa. Ojo, el valor de uso de la primera vivienda es muy superior a la segunda. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si uno no tiene casa y quiere comprar su primera casa, probablemente es la mejor inversión. Pero ya cuando esté hablando de su segunda casa, ahí sí empieza a mirar alternativas en general. Y cuarto, es un viejo axioma en finanzas y banca, siempre hay que estar diversificado, nunca hay que estar muy concentrado en un tipo de activos. Así sean acciones, sean casas, sean bonos, sean... hablemos de cualquier cosa. La segunda pregunta, y con esta terminaría, es el tema de que también muchas personas me preguntan, ¿qué hago? ¿Ahorro en dólares o ahorro en soles? Y esa pregunta en una economía bimonetaria como la nuestra, cuando digo bimonetaria me refiero a que la mitad de las cosas están en dólares, la mitad de cosas están en soles, los préstamos de los bancos son en dólares, en soles, etcétera, etcétera. Nos hemos acostumbrado a tener dos monedas. Eso es un legado siniestro de la hiperinflación en nuestro país en los 90. Todavía nos queda el rezago de que no creemos en nuestra moneda local. Bueno, este es un tema que nos persigue, ¿no? ¿Qué hago? ¿En dólares o en soles? Todo el tiempo. Algunas guías acá también. A ver, lo principal que les diría es, traten de calzar sus activos con sus pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a ahorrar para comprarme un auto, pues los autos se venden en dólares. Lo más cuerdo sería ahorrar en dólares para comprarme el auto una vez que llegue a la cuota inicial o al total del valor si es que no quiero endeudar. Si voy a pagar la educación de mis hijos, bueno, la educación de mis hijos de colegios y universidades en el Perú están en soles, pues debería invertir en soles. Ahora, si quiero llevar a mi hijo a estudiar en el extranjero, pues obviamente ahí tendría que buscar ahorrar en la moneda correspondiente. Euros si es Europa, dólares si es Estados Unidos, dólares canadienses si es Canadá, etcétera, etcétera. La idea es, pues, de nuevo, ahorrar en la misma plata para lo cual estoy destinando
ese ahorro, ¿no? Y lo otro que tengo que tener en cuenta es cuánto espero de rentabilidad y cuánto riesgo quiero tener, ¿no? De nuevo, las mismas constantes que vengo repitiendo durante el seminario. Un depósito a plazo en soles, dependiendo de la institución, me puede dar 5 o 6% en un año, y en dólares solo me da 1%. Pero, bueno, en dólares tengo más estabilidad y en el otro lado tengo el riesgo de la devaluación. Entonces, ¿por qué me voy? ¿Por uno o por otro? Va a depender de cuánto, de nuevo, cuánto apetito por riesgo tenga y cuánto crea que va a devaluar el dólar este año. Yo acá me atrevo, porque me atrevo a hacer una proyección y ahora se las voy a dar del dólar. Es difícil hacer proyecciones de corto plazo. Muchos economistas no se atreven, pero al final yo sí creo que hay que decir algo. Total, es un estimado y es un estimado educado en función a lo siguiente. Lo primero es, no hay riesgo de devaluación traumática en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo es un año. O sea, el dólar no se va a ir a 3.50, a 3.80. O sea, no es dable dentro de lo que se puede prever hoy en día. Obviamente, si se inicia una guerra atómica mundial o algo fuera del escenario normal, sí, ya eso cambia el mundo para siempre. Pero en una situación normal, es decir, 95-98% de los escenarios, no va a haber una devaluación traumática, porque el Perú está en una situación económica muy estable y sobre todo el Banco Central de Reserva tiene dinero, está sentado en casi 68.000 millones de dólares en cash, casi literal. No todo es cash, pero 50 millones de esos es cash, para eventualmente lo que llamamos los economistas esterilizar las subidas, es decir, aguantar las subidas o aguantar las bajadas y tratar de que el dólar no se devalúe o no se revalúe muy rápido, de manera muy rápida, que perjudique a los agentes financieros. Eso es lo que ha hecho el BCR durante los últimos años y hoy por hoy tiene todos los medios para hacerlos. 50.000 millones es una cantidad muy grande, sobre todo tomando en consideración que en promedio el volumen diario que se compra y vende de dólares en el Perú es alrededor de 600-800 millones. Lo que les decía, las cuentas macroeconómicas del Perú están sólidas. O sea, vemos una persona que está saludable. Perú tiene poca deuda, no tiene déficit fiscal, no tiene déficit comercial, déficit en balance de pagos, para ser exacto. Entonces, vemos un país saludable, estable. No vemos un país que esté endeudado, que esté en rojo, que está el PBI decreciendo. El PBI esperamos que sea más del 6% este año. Entonces, no habría razones por las cuales esperemos una devaluación traumática. Sí esperamos cierta devaluación porque Estados Unidos viene retirando dinero, es decir, retirando liquidez, y eso hace que sube el precio del dólar. Eso es oferta y demanda. El gobierno americano expandió mucho su liquidez, es decir, emitió mucho dinero, hablando términos simples, y ahora lo que está tratando es de quitar ese dinero del sistema para evitar que haya una inflación. Eso, de hecho, causó que en el 2013 el sol se devalúe o el dólar se aprecie casi 10%. Y eso ha ocurrido después de muchísimos años en que el dólar venía cayendo y cayendo. Ya nos habíamos acostumbrado a un sol cada vez más fuerte, pero eso no ocurrió en el 2013, hubo una devaluación del 10%. ¿Qué espero ahora? Por lo dicho anteriormente, esperamos una ligera devaluación. Y estoy hablando de que al cierre de diciembre estar entre 2.87 a 2.91, eso es una devaluación entre 2.5 al 4%, y este sería mi mejor estimado en el escenario actual. Entonces, ¿cómo hago la matemática si veo si quiero ahorrar en soles o en dólares? Si el ahorro en soles es 5%, me da 5%, bueno, habría que quitarle el 2,5 o el 4 y llevarlo a dólares. Si se va a 4, pues me deja en 1%, que es exactamente lo que me deja el dólar, ¿no? Ni gano ni pierdo. Si la devaluación es menor, es más cercana al 2, pues
tendría un rendimiento real en dólares del 5 menos 2, 3, que sería mejor que estar en dólares. Ahí, ¿cuánto exactamente va a cerrar el dólar al final del año? Pues claramente ya es una pregunta que significa tener una pequeña bola de cristal, ¿no? Pero en general, yo me sentiría confiado en darles esos rangos y a partir de ahí tomen ustedes cada uno su decisión. Bueno, eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias.